Pablo, bienvenido a 360, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y vosotros cómo estáis? Bien, muy bien, muy bien. El placer de tenerte siempre. Se agradece el tiempo. Sabemos que son horas de trabajo y que frenes el trabajo para dialogar con nosotros siempre se agradece. Así que Un es un placer. placer, ¿eh? Bueno, vos sabés que cuando hablábamos con la producción esto de la circularidad en la hotelería, por ahí no entendíamos bien cómo arranca ese tipo de trabajo. Me gustaría arrancar preguntándote eso. ¿Cómo arranca el tema de la circularidad? Claro, mira, el tema de la circularidad, yo creo que una manera de explicarlo muy bien es contraponiéndolo contra lo que es la economía lineal, ¿vale? Bien, Todos entendemos la economía lineal como tomar recursos naturales, los se produce, se consume y se desecha. Por eso se llama lineal, ¿de bien, acuerdo? Frente a lo lineal, hace muchos años que se viene trabajando en una propuesta de economía circular. Economía perfecto. circular, ¿qué quiere decir? Que lo que se inspiraron en principio, bueno, en principio y en fin, en los ciclos de la propia naturaleza, ¿eh? Que al final esto es un ejemplo muy gráfico de veamos cómo actúa la naturaleza, ¿no? Como un árbol al final, pues a través de las raíces, la savia, el fruto, cae, vuelve a la tierra y vuelve a generar ese proceso circular, ¿no? Claro, Pues eso es lo que se está buscando en la economía. En la economía circular, al final lo que pretende es que esa materia prima sufra una transformación, se diseñe, pero no se consume y se deseche inmediatamente, sino que pase por varias etapas como son producción, distribución, el consumo, la utilización, la reutilización, la reparación, términos que además en nuestras economías hemos desechado. A todos nos ha pasado últimamente que hemos intentado reparar una computadora, un teléfono, un celular, y llegas a la tienda dice, no, es mejor cambiarlo, ¿no? claro. Al instante entramos en economía lineal, es decir, desechamos. Oye, ¿por qué no reutilizamos? ¿Por qué no reparamos? Eso es lo que busca la economía circular. Luego, por último, obviamente, la última opción es el reciclado. Pero el reciclado es lo último. O sea, Bien. antes son varios pasos. ¿Qué hemos Pablo, hecho? Trasladar este tipo de economía a la hotelería. perfecto. Y con respecto a eso, me intriga mucho saber si desde la pandemia hasta ahora esto de la circularidad también ha tenido un cambio y si ha sido así, cómo se ha tomado y si ha sido beneficioso. Pues mira, yo creo que desde la pandemia, yo creo que hay como dos etapas o dos circunstancias. No está el ámbito personal o familiar de cada uno de nosotros, donde por necesidad vimos que había la posibilidad de llevar a cabo una economía de antaño, ¿no? La que Claro, hacían nuestros abuelos, donde se reutilizaban las cosas. Yo creo que la pandemia en ese ámbito nos permitió el entender y de hecho eso se trasladó al ámbito profesional y han salido muchísimas empresas al mercado que ahora se dedican justamente a lanzar un mensaje de reutilización de productos, ¿no? bien. En ropa, lo que no te pongas, véndelo, en tema tecnológico, repara las cosas o dale una segunda opción a... Entonces yo creo que la pandemia ha permitido dar como un empujón a muchas empresas y a muchas economías familiares a entender lo bueno y lo necesario que es hoy en día sí o sí, porque los recursos son limitados, el incorporar planes de circularidad dentro de empresas y dentro de nuestras propias vidas. Cuando hablamos de circularidad en la hotelería, esto ya es una pregunta más Mm. en lo personal, digamos, en una opinión tuya personal desde tu experiencia. ¿Hay algún país hoy actualmente que sea como un ejemplo a seguir? Mira, yo creo que hay muchos países que de alguna manera son ejemplos a seguir, pero porque lo tienen muy en el ADN. Tienen muy en el ADN el tema de el no gastar de más, por ejemplo, ¿no? Que para mí Bien, eso ya es parte de una economía circular. Pero voy a como a barrer para casa, voy a hablar de no de Chile en este caso, sino de España, que Chile también está haciendo su trabajo y muy bueno, pero en España yo creo que se está siendo muy ejemplar porque además se está implementando la obligatoriedad a las empresas por normativa legal a que tengan implementados planes de circularidad. Y bien. ya tenemos algunas regiones, como es el caso de las Islas Baleares, donde es obligatorio para los hoteles en el 24-25 que todas tengan implementado un plan de circularidad. ¿Y esto qué hace? Obliga a que en áreas tan importantes como la energía,
el agua, los materiales o los alimentos se apliquen acciones. Perfecto. Si quieres podemos hablar de un ejemplo muy concreto en alimentación, ¿no? Que es el tema, por ejemplo, de la compra kilómetro cero, que se llama. Buscar proveedores de proximidad. O sea, al final, oye, diseñemos la carta del hotel acorde a los alimentos que se producen en mi entorno. No voy a traer una langosta de un país que tiene que venir en avión, que tiene un costo, Claro, que claro. tiene un impacto. Oye, vamos a hacer cocina de temporada. No Exactamente. cocinemos productos que no es propio de nuestra temporada. Exactamente. Todo lo que se desecha en la cocina no se tira, sino se reutiliza como compost para el campo, ¿no? Como componente orgánico para las huertas, o sea, fíjate lo importante que Lo es todas importante estas que son los... medidas adoptadas en la industria de la hotelería. No, y los pequeños detalles, ¿no? Que si uno no escucha a un Pablo Granel que nos los describa de esta forma, quizás que pasan por alto para aquellos que no estamos dentro de la materia específica. Es muy importante eso. Pablo, Claro. ¿cuál es el papel de la economía circular específicamente en la creación de oportunidades de negocios, pero para la industria hotelera específicamente? Pues Negocios mira, yo creo, sostenibles, claramente, ¿no? Estamos hablando de eso. sí, mira, yo creo que claramente para el turismo, para la hotelería es una oportunidad aplicar la economía circular, porque no hay que olvidar que la economía circular son acciones para implementar la sostenibilidad, la sustentabilidad. Y la sustentabilidad tiene tres ejes, que al final es el económico, es el medioambiental, pero también es el social, Claro. ¿no? Y al final lo que se buscan son acciones donde incorporar o dar oportunidad a empresas en torno a la hotelería, por ejemplo, proveedores. O sea, busquemos proveedores de proximidad. Al final, oye, alguien que produce en un campo, alguien que hace el pan, alguien que cosecha, alguien que tiene ganadería, pero que sean de proximidad. Eso es lo que va a fomentar una cadena de producción de retroalimentación de proveedores, y eso va a anclar, y esto es un ejemplo que tenemos en Chile, el turismo ancla población. O sea, Claro. el tener un hotel en un destino lo que te va a generar es que se quede población a vivir, porque se necesita mano de obra para trabajar en el propio hotel, pero también en las empresas que proveen al hotel. Ujú. Entonces ahí ya estamos hablando de una economía de circularidad, porque estamos hablando de kilómetro cero, de proximidad, y además estamos hablando de sostenibilidad con acciones sociales muy concretas, ¿no? Claro. De pensar en las personas, cuáles son los objetivos de desarrollo sostenible. Pues uno de ellos es erradicar pobreza, uno de ellos es la población local, el dar trabajo, el dar educación, el dar formación. Yo creo que es muy importante, y hay muchas aristas y hay muchas posibilidades a través de siempre acciones de circularidad. La última, Pablo, y después obviamente que te agradecemos por el tiempo, pero me gustaría que como CEO de Hotel LinkedIn nos cuentes si hay proyectos para este año, qué nos puedes adelantar, cómo se vienen los trabajos en este 2024. Sí, pues mira, en tema de sustentabilidad y sostenibilidad, estamos trabajando con muchos hoteles en implementarles planes de circularidad. ¿Por qué? Porque primero, o sea, ya no solo por la sostenibilidad, que es parte fundamental, sino por la propia economía de la empresa. O sea, porque es una manera de invertir, es una inversión, no es un costo, es una inversión en recursos y en acciones para la empresa. Segundo, Claro. porque cada vez hay un perfil de viajero más concienciado en empresas que implementen acciones sostenibles. Si no las implementan tanto empresas como destinos, hay mucho turista que se marcha, que no lo va a tener como opción de disfrute. Y nosotros estamos trabajando mucho en la asesoría, en acompañarlos, porque luego al final les diseñamos las acciones, pero el hotel o la empresa es la que tiene que implementarlas, que es muy fácil. Y además muchas de ellas, de verdad, o sea, son de una aplicación casi inmediata, y el retorno también es prácticamente inmediato. Claro. Pero yo creo que, o sea, en este 24, sobre todo lo que estamos haciendo mucho es mucha formación, porque hay que formarlos, eso es cierto, y luego mucho asesoramiento en implementar medidas de circularidad para trabajar la sostenibilidad. Eso es uno de nuestros principales ejes. Pablo, te agradecemos el tiempo, esta interesante charla. Obviamente no va a ser la última. Es un placer siempre poder saber que podemos dialogar en 360 contigo. Así que muchas gracias por este momento, ¿eh? El placer ha sido mío, os lo agradezco como siempre, y cualquier cosa quedamos súper disponibles. Un abrazo muy grande. Igualmente, que estéis muy bien.
Bueno, Pablo Granel, CEO de Hotel Eating, desde Chile, el español claramente tienen que haber dado cuenta, hablando de lo importante que es la circularidad en la hotelería en el mundo.